Bueno, después de haber ido a la rouleau a comprobar si tenemos la tensión de 12 voltios, efectivamente, cuando está desconectada del coche no tenemos tensión de 12 voltios. No sé verdaderamente si la rouleau internamente lleva algún tipo de fuente de alimentación continua para alimentar esos 12 voltios o que verdaderamente la tarjeta tiene algún problema. Yo, por lo que he estado revisando, no parece que la tarjeta tenga ningún tipo de fuente de alimentación de 220 voltios a 12 continuas, porque esto que lleva aquí es un optocoplador Darlington y parece ser que lo que manda es una señal para que cuando tenemos presente los 220 voltios se nos encienda el LED y nos permita trabajar a 220. No obstante, como el cliente lo que quiere es que le funcione, la solución que he pensado, no se quiere gastar el dinero que cuesta esta tarjeta, es poner esta pequeña fuente de alimentación conmuta de 12 voltios para mantener la alimentación continua de 12 voltios en este punto. Aquí no, porque aquí esta sería la 12 voltios de la batería para cuando funciona 12 voltios para el calentamiento de la resistencia, y esta fuente de alimentación no va a soportar ese amperaje. Esta fuente de alimentación únicamente va a alimentar al circuito electrónico para que trabaje y se activen los relés. ¿Vale? En principio pues sería fácil conectar de 220 aquí, hacer unos puentes, y de 12 voltios hacer puente aquí, pero temo de que cuando enchufe la batería del coche, porque lo conecta al coche, y entre los 13,8 voltios pues pueda dañar esta fuente de alimentación, porque no estoy seguro si está preparada para soportar tensión de entrada. De todas formas, he pensado en una solución que también nos protegería en caso de que, por ejemplo, si está enchufado a 120 y a la vez conectamos la batería de 12 voltios y llegan dos tensiones, la de 13,8 más o menos de la batería con el motor arrancado, más los 12 de la fuente, pues que haya ahí un pequeño conflicto. Bueno, pues para evitar eso he diseñado intercalar este circuito con un relé de 12 voltios. Entonces, la entrada de la batería, cuando esté presente, va a activar este relé. Este relé va, el normalmente cerrado, que va a ir conectado desde el positivo de esta fuente aquí hasta la entrada, pues se va a abrir y va a cerrar el circuito para que deje pasar a 13,8 voltios de la batería. Después, también para evitar, como esto es de 12 voltios, este es el relé más pequeño que he encontrado, para evitar de que se pueda dañar si tiene una tensión más elevada por lo que sea de la batería o de eso, ponerle un estabilizador con un Zener y una resistencia. El diseño del circuito del Zener lo tengo aquí. He calculado la resistencia, me sale de 90 ohmios. Bueno, yo la más cercana que tengo es de 100 ohmios, y para calcularla pues fácil, sabiendo la tensión Zener y teniendo en cuenta que vamos a tener unos 13,8 voltios cuando está cargando la batería. Sabemos la caída de tensión, que va a ser aquí de 1,8 voltios, y he estimado aproximadamente que la intensidad Zener va a ser unos 3 miliamperios y la resistencia Zener unos 20 ohmios. Pues teniendo esos datos, bueno, pues hemos calculado la intensidad que va a circular, que va a ser aproximadamente de unos 20 miliamperios. A través de esos 20 miliamperios hemos calculado, sabiendo la caída de tensión que hay en esta resistencia, que serían 1,8 voltios aproximadamente, lo dividimos entre los 20 miliamperios y tenemos nuestra resistencia, que como podéis ver aquí sale 90 ohmios. La caída de tensión que hay en el Zener prácticamente la he obviado, porque son 0,06 voltios. Entonces, claro, serían 12,06, prácticamente los 12 voltios, ¿no? O sea que no es... La potencia también la he calculado, la resistencia, nada, me sale 0,036 vatios, o sea, una potencia despreciable. Y en definitiva, este sería nuestro cálculo. ¿Vale? Empezamos, si queréis explico mejor cómo he hecho los cálculos. Sabemos la tensión de entrada, que serían 13,8. La tensión que va a caer aquí en este punto, de aquí a aquí, serían 1,8 voltios. La tensión de salida que vamos a tener, que sería la tensión
del Zener 12 voltios, la resistencia, he medido la resistencia de la bobina en continua, tiene 700 ohmios, y sabiendo la resistencia pues podemos calcular la intensidad que va a circular por nuestra carga, por nuestra bobina. Serían los 12 voltios a partir de 700, 17 miliamperios. A esto le sumamos los 3 miliamperios aproximadamente que van a circular por el Zener. Ya les digo que estos 3 miliamperios son estimados, pero bueno, pues nos salen en total la intensidad total del circuito que va a circular a través de RL y a través de... porque la intensidad se divide aquí, la intensidad Zener y la intensidad que va a pasar por nuestra carga. En total serían 20 miliamperios, los 17 que van a pasar por aquí, más los 3 miliamperios que van a pasar por el Zener. Y ya a partir de ahí, pues como sabemos la intensidad total, sabemos la tensión que nos cae, se calcula la resistencia. Y ya sabiendo la resistencia, la tensión y la intensidad, también podemos calcular la potencia. ¿Vale? Bueno, pues vamos a realizar el montaje y lo probaremos a ver qué tal, y ya cuando vaya a la caravana pues lo conectaré en la caravana. El handicap que tengo es que me gustaría meter esto aquí dentro, pero está bastante justa la cosa y no creo que vaya a caber, pero sería lo ideal porque así ya iría todo en el pack y directamente pues solamente tendríamos que conectar allí la entrada de tensión, que ya dejaría yo preparado, soldado aquí unos cables, y la entrada y la salida de los 12 voltios hacia la placa. Vamos a abrirlo. La fuente de alimentación, estas fuentes de alimentación son bastante buenas, son muy compactas y como podéis ver, pues prácticamente aquí espacio nada de nada. El único sitio sin más o menos que habría sería aquí, pero claro, con las patillas para arriba no va a poder ir, tendría que ir con el patillaje hacia abajo de alguna manera, aquí acoplado. Aquí tengo un huequecito, pero aquí tampoco me va a caber. Aquí tampoco me cabe. El único sitio así que veo, más o menos, que podría caber sería aquí, en este punto. Aquí es donde únicamente parece ser que podría caber. Vamos a comprobarlo. Parece que ahí lo podemos meter con cucharilla, como podéis ver. Es el único sitio más o menos, y no bien del todo, pero bueno. No sé si pudiera mover algún componente un poco, ¿veis? Porque aquí se queda un poquito separado. Le tengo que hacer un poco más de hueco, a ver si puedo mover algún componente. Bueno, aquí ya he realizado el montaje en una pequeña placa de circuito de esta que viene para montar un componente y después tú cableas el circuito. Pues lo he montado aquí el relé y el circuito es este. Esta es nuestra fuente de alimentación. Positivo va al normalmente cerrado y negativo va al negativo también, que va, el negativo es común, el negativo lo tengo conectado a la borna negativa. Después aquí conectaré este cable que viene de la borna negativa de la batería, lo conectaré en negativo, es común para los dos. Y después la salida central del conmutador, hemos puesto el cable rojo, y la entrada de corriente para el relé, que sería esta. La entrada de corriente del relé sería el más 12 voltios, viene por el amarillo, entra en este punto, claro, me he equivocado. El positivo no tiene que entrar en este punto, tiene que entrar en este punto de aquí, o sea, aquí, porque aquí hemos intercalado este circuito. O sea, tengo que cambiar este cable, lo tengo que cambiar de ahí a aquí. Simplemente es eso. Vamos a cambiarlo ya.
ahora sí está correcto. El positivo nos entra en este punto, en el normalmente abierto, que sería aquí. De aquí nos pasa, sería esta entrada de aquí que tenemos, a la RL, de la RL el Zener. Como veis, pasa a la RL, de la RL el Zener alimenta en la bobina el positivo. Alimentamos aquí. ¿Vale? Ese sería el montaje. Ahora esto lo voy a aislar. Esto es un trozo de termorretráctil, no es suficiente para que entre entero, pero voy a intentar a ver si puedo aislar esta zona de aquí. Aquí iría el termorretráctil ahora para encajar esto aquí. Le vamos a dar un poquito de calor, a ver si se cierra como necesitamos. Este termorretráctil lleva un pegamento y esto lo que hace que va sellando, ¿no? Completamente. Bueno, ya más o menos lo tenemos. Este cable ahora lo tenemos que soldar aquí. Bueno, más o menos queda aquí un pelín forzadilla, pero yo creo que más o menos ha quedado bien. Ha entrado como un calcetín. Vale, comprobamos que no haya ningún corto. Vale, estoy tocando entre positivo y masa, nada. Nada, vale. Esta sería la masa. Nada, tampoco. Esta es tierra. Nada, no tenemos nada. Vale, pues en principio esto está ya. Este cable hay que conectarlo aquí al negativo. El negativo lo tenemos aquí en esta borna. Este cable va al negativo. Vale, estos serían los tres cables que van. Aquí ya no hay que conectar nada más que la entrada de corriente. Y ya está. Lo demás ya está todo. Bueno, lo he soldado dentro porque queda mejor, así no tenemos cables aquí fuera. Y también el termorretráctil lo voy a meter hacia adentro y voy a poner una brida para que haga de tope para evitar tirones. Entonces apretamos aquí la brida. Vale, y así queda mucho más curiosito, ¿veis? Y si le tiro aquí, pues hace tope la brida. Vale, bueno, pues en principio esto lo vamos a probar. Y ya después pues a conectarlo en la caravana. Estamos probando, ahora mismo la tengo conectada a 220, nuestra fuente está trabajando, tenemos la salida aquí en el rojo 12 voltios con 11, en el momento que entrará la batería veis que nos ha cambiado a 13 voltios, que 13,5 es lo que tengo puesto en mi fuente de alimentación. Ha cortado la salida de los 12 voltios y aunque la fuente sigue funcionando, pero tenemos la salida de la batería. Si corto aquí, pues vuelve otra vez a los 12 voltios. Veis cómo conmuta de una fuente a otra.
y el voltaje de una no afecta a la otra. Bueno, pues esto ya lo que nos queda es ir a la caravana, montarlo y a ver qué tal va en la caravana. Si puedo lo grabaré una vez que esté montado, funcionando, para que lo veáis. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido en este tutorial. Yo la verdad que aprendí un montón porque bueno, no me había enfrentado nunca a una tarjeta de este tipo, no la conocía, no sé muy bien y quizás no es la forma más fina de repararla, pero bueno, creo que es funcional, creo que al final se va a conseguir que el aparato le funcione a este hombre y es lo que buscamos. Si os ha gustado, ya sabéis, pulgar arriba. Si no estáis suscritos, no olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!